A su vez vemos los recuerdos de un joven Sagan, quien era maltratado por otro mago, el cual con su magia le incrustaba una marca demoníaca, pero al despertar de su pesadilla se encontró con Nephi, quien le deseaba los buenos días, además de ofrecerle ir a comer con ella comida casera, lo que sorprendió a Sagan, y como el joven sabía que tenía que mejorar sus relaciones, aprovechó esa mañana para desearle los buenos días también a Nephi, quien sonriente le devolvió el saludo, y ambos se fueron directo a comer, pero al llegar vemos una brillante mesa, lo que deja aún más sorprendido a Sagan, debido a que todo antes era una cripta más que una sala. Todo era horrible, pero ahora incluso la mesa tenía un pan casero hecho por la elfa, cosa que comenzó a asustar al joven, hasta el punto que se puso a temblar mientras veía el pan, ya que él nunca conoció a alguien que cocinase cosas con tan buen olor. Pero Nephi, sin más que decir, comenzó a mover sus orejitas y continuó sirviendo el té. Sagan se dio cuenta de lo de las orejas, y él comenzó a sospechar que lo hacía cada vez que se sentía feliz. Aún así, Sagan quería saber dónde estaba la comida de Nephi, y esta afirmó que no tenía, ya que solo pensó en hacer comida para él, y la caballerosidad de Sagan hizo que le invitara a compartir de nuevo su comida con la elfa, quien tenía otro problema, ya que solo había una silla en el castillo, y era para su amo, pero Sagan rápidamente resolvió todo invitándola a sentarse sobre sus piernas, y Nephi en un instante se negó, ya que ella jamás le faltaría el respeto a su amo de esa forma, pero él continuó insistiendo en que no había problemas, aunque en el fondo se estaba muriendo de la vergüenza tal como la elfa, quien al final sí se sentó en sus piernas, por lo que sin más opciones Sagan comenzó a darle de comer en la boca con la excusa de que era su culpa por no preparar 2 sillas, y de igual forma la elfa, para vengarse de la vergüenza que le hacían pasar, le ofreció comida en la boquita de su amo, quien alabó la calidez de la sopa, y un poco más tarde vemos a Sagan leyendo muchos libros, por lo que Nephi se interesa en llegar y preguntar qué es lo que estudiaba, y más aún qué significaban los símbolos mágicos de sus libros. Igualmente estas preguntas le extrañaron a Sagan, ya que no sabía por qué una elfa no reconocía símbolos mágicos, por lo que en ese instante Nephi termina revelando que ella no puede usar la hechicería, lo que le pareció más extraño a Sagan, pues él sabe que Nephi posee una gran cantidad de maná, mucho más que la media, pero él no dudó en explicarle a su sirvienta los extraños símbolos, donde para poner un ejemplo creó un símbolo para explicar que este por sí solo tenía una cantidad de poder mínimo, y gracias a factores externos como letras del lenguaje divino o similares que representan algún pacto divino podrían juntarse, ya que al tener el primer símbolo completado podrían pasar a la segunda base de toda la magia, la cual es un simple círculo mágico, que para su ejemplo eligió el poder del rayo. Ahora, el estudiar símbolos mágicos sirve para poder añadirlos al círculo mágico, lo que claramente lo modificaría para poder dirigirlo, potenciarlo o controlar cosas como cuando se activa. Y cuando el maná propio se canalizara sobre este, el hechizo se activaría dejando así a cualquiera que pueda hacer estos simples pasos como un posible mago, capaz de crear un símbolo mágico propio. Pero no hay que olvidar que al hacerlo hay que crearle una restricción propia, ya que en el pasado los magos que se enfrentaron a él nunca lo hicieron, y por esa razón él fue capaz de tomar el control de su círculo mágico. Otra cosa a tener en cuenta es que los hechizos suelen ser creados con circuitos o formas especiales. Nephi al notar esto preguntó si acaso no se le podía añadir nada al centro del círculo, y Sagan respondió que sí, es posible hacerlo, pero también es demasiado complejo, ya que se requiere crear un segundo círculo mágico dentro de uno que ya esté completo, y lo complejo estaba en evitar que ambos se autodestruyan debido a sus diferentes naturalezas, a lo que Nephi terminó entendiendo que es posible sobreescribir la magia enemiga, pero Sagan no solo le explicó que eso sería una gran ventaja, sino que también haría completamente inmune a la hechicería y convertiría a la persona que entiende y pueda hacer todo esto en el mejor mago de la historia. Pero todo esto solo son teorías, ya que si fuera así de fácil, todos lo harían, y como es tan complicado, nadie se tomaría tanto tiempo en estudiar tales cosas, por lo que Nephi volvió a preguntar si realmente cualquiera que conozca las bases de un hechizo podría realizarlo, lo que le dio a entender a Saga que ella quería intentarlo, y este le explicó que sí podría, siendo esa la razón de la cual estudia tanto, y él porque le puso trampa a sus libros, por lo que debía de tener cuidado. Pero cuando ésta se asustó de los libros cerca de ella, Sagan se rió, asegurándole que modificó su biblioteca para que no le haga daño a ella. Aún así, Nephi parecía estar muy feliz por todo, y esta reveló que todo es debido a que él finalmente le había hablado por un largo periodo de tiempo, cosa que nunca había pasado antes, y con toda la vergüenza del mundo Sagan le afirmó que era normal, ya que es de lo único que él sí podría saber, debido a todo el tiempo que invirtió en la magia. Por esa razón, Nephi tenía otra pregunta, la cual era ¿qué planeaba hacer con todo ese poder que había recolectado en este tiempo? Y para Sagan esta era la primera vez que le preguntaban, y se lo preguntaba a sí mismo también, por lo que su motivo fue simplemente sobrevivir, ya que él cuando era joven no tenía dinero ni un hogar propio, al punto que debía robar para poder comer, y aún así no se siente tan mal, debido a que otros de sus amigos terminaron bajo tierra por hacerlo, y un día un hechicero terminó capturándolo a él, ya que al fin y al cabo los niños al parecer son buenos para sacrificios para la magia, pero claro que consiguió escapar antes de
que acabaran con su vida, y fue así que descubrió que si se hacía más fuerte, viviría más tiempo. Por lo que aunque sonara imposible, Sagan reveló que le gustaría ser inmortal, y viendo nuevamente el interés que Nephi tenía en la magia, este se acercó para proponerle enseñarle, pero en ese momento algo lo alertó, debido a que habían invitados no deseados. Sagan se encargaría de ellos, y con cuidado el joven le pidió que preparase la cena a Nephi. Y ahora vemos que esos invitados al parecer son de Chastille, quien vino preparada con una misión. Ella no perdió el tiempo, así que rompió enseguida un sello mágico del castillo, lo que en un segundo trajo a Sagan para enfrentarlos. Y antes de empezar el combate, el joven notó la espada sagrada. Esta es una de las 2 espadas que mataron al señor de los demonios, que representan el poder de la iglesia, y que con un simple golpe deshicieron su hechizo de barrera. Pero viendo a su portadora, Sagan rápidamente recordó que era la misma chica que salvó hace muy poco tiempo, y también se lamentó en haberla dejado irse, ya que él no sabía que era un caballero angelical. Y aunque Sagan empezó con un fuerte hechizo, los soldados de la iglesia venían bien preparados con armaduras benditas. Por esa razón los soldados se confiaron y pidieron ser quienes derrotaran al malvado mago. Pero cuando estos intentaron pelear contra Sagan, de un simple golpe este acabó con el primero de ellos, e incluso un segundo soldado fue ridiculizado por la increíble diferencia de poder entre ambos, a lo que Chastille rápidamente preguntó por qué se contuvo y se limitaba a humillarlos, ya que con su poder pudo haber acabado con ambos soldados. Sagan entonces afirmó que quería influir miedo, y si él acabara con ellos, nadie le contaría al resto lo que tuvieron que pasar cuando decidieron enfrentarlo. Pero en cierta parte esto era por Nephi, ya que si ella había cadáveres se asustaría de inmediato. Aún así, Chastille tenía órdenes que cumplir, y se lanzó al ataque en contra de Sagan, quien se cubrió con un hechizo mágico, el cual no duró nada en contra de la espada bendita, por lo que el mago se limitó a esquivar todos los ataques de la caballero, ya que a él no le gustaba luchar en contra de mujeres, y Kazuma estaría muy decepcionado. Por esa razón, la caballero intentó ir en serio hacia el corazón de Sagan, pero este al detener el ataque quiso medir fuerzas, siendo él quien terminó perdiendo, notando que en realidad su enemigo estaba ocultando algo de su fuerza, e incluso notando que la espada al ser tocada eliminaba parte de los efectos curativos de su magia, por lo que la única opción del mago ahora era acabar con su enemigo. Pero en un instante Chastille le ofreció fingir que ella acabó con su vida, ya que para ella él no es una amenaza, y después de todo, si no fingía, lo más seguro es que otro caballero más fuerte se ha enviado a atacarlo. Y teniendo en cuenta el problema en el que Chastille se metería de ser descubierta, Sagan comenzó a pensarlo, pero cuando Nephi salió a ver qué sucedía se encontró con su maestro siendo atacado y no dudó en ir a ayudarlo, por lo que rápidamente fue considerada aliada del mago, dejando a uno de los guardias en contra de Nephi con su lanza, pero Sagan se lanzó directo a defenderla. Él pudo evitar que la situación termine peor, pero su sirviente empezó a enloquecer, debido a que desconocidos se atrevieron a herir a su señor, y con una invocación de madre naturaleza, Nephi atrapó al soldado que lastimó a su amo para ahogarlo entre ramas. Por esto, sin más, los caballeros angelicales se terminaron marchando, con Chastille disculpándose por casi acabar con una inocente. Sagan quería saber qué tipo de hechicería ella había usado, así que hablaron directamente sobre esto. La elfa le reveló que en realidad no se trataba de hechicería, y simplemente se quedó callada, lo que le dejó entender a Sagan que ella no quería hablar del tema, y ahora sí, usando palabras correctas, le dijo a Nephi que ella es ella, por lo que no tiene que sentirse mal. Sagan incluso le preguntó si ella había pasado miedo. Esto sorprendió a Nephi, ya que el asustado debió haber sido su maestro, el cual simplemente no entendía por qué debía de haberle dado miedo, y Nephi le aseguró que es por cómo ella se portó, pero el joven aseguró que no tenía nada de miedo, además de que su poder le parecía muy interesante. Por esa razón ella empezó a revelar que lo que usó es algo llamado taumaturgia, el cual Sagan no podía creer que exista, ya que a diferencia de la magia, no era un sistema basado en lógica de magia, más bien esto sí era como un poder divino milagroso que trasciende las leyes de la naturaleza misma, por lo que el mago le preguntó si acaso todos los elfos tienen ese poder, pero Nephi aseguró que no es así, más bien ella nació maldita de pequeña, digo, supongo que sigue siendo maldita, ya que los niños no deberían de nacer con el pelo blanco. Por esa razón, en su juventud fue aprisionada por su gente. Al ver tal mirada, Sagan la reconoció en un instante, ya que la mirada que ella puso es de no merecer sentir ni desear nada. Aún así, la elfa continuó contando su historia, donde un día atacaron su pueblo, y todos en el pueblo le pidieron a la joven que usara su poder para salvarlos. Después de todo, ellos merecían una recompensa por haberla dejado vivir y bla bla bla. Pero estas palabras hicieron que algo dentro de Nephi se rompiera, y no hizo nada para salvar a su gente, por lo que volvió a ser capturada, mientras su gente huía desesperada. Aún así, no muchos sobrevivieron debido a que el cuerpo de un elfo para la magia es algo muy valioso y extraño. Pero aún así, Nephi reveló que cuando vio todos esos cuerpos, no pudo evitar pensar que se lo merecían. Por esa razón, Nephi sabía que ella era horrible y que nadie sería tan horrible como ella. Pero Sagan rápidamente le reveló que si él hubiera sido el de la historia, hubiera acabado con todos los intrusos
y todo el pueblo por igual, lo que sorprendió a Neffy, ya que no se sentía tan rara al escuchar una opinión similar a la suya. Fue entonces que Sagan se acercó a Neffy para pedirle que no ponga esa cara, y aunque la elfa volvió a preguntar si realmente estaba bien que se quedara en el castillo, el joven magio volvió a admitir lo rico que cocina y lo lindo que es que ella esté cerca para hacerle compañía, lo que hizo que las lágrimas de Neffy no se contengan, ya que esa noche pudo quitarse una gran carga. Y nada, ya es solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra inmortal para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. Nos vemos.